Continuamos, esto es América. Otro foco de conflicto latente en el que Estados Unidos tiene una intensa participación es Medio Oriente. Uno de los titulares que recientemente también ha acaparado la atención pública compromete al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y advirtió que desarmar a Hamas y reconstruir la franja de Gaza será una tarea muy difícil. A continuación se une nuestro próximo invitado en el día de hoy, Junior Aguirre, analista internacional, máster en Derechos Humanos y profesor de Política Global y también de Historia Hebrea en el Instituto Dr. Chaim Weizmann. Muchísimas gracias, Junior. Gracias por estar con nosotros. Profesor, para hablar un poco sobre la complejidad de este escenario que trata, sin duda, a Estados Unidos en este momento de hacer la presión necesaria por la vía política, por la vía diplomática y también por la vía presencial en caso de que llegue ese momento. No obstante, han tratado de guardar la distancia para que no llegue a esas instancias. Junior, es un desafío para Estados Unidos y el mundo entero lograr el cese definitivo de hostilidades por parte de Hamas. Bienvenido, cuéntanos, por favor. Buenas noches y por supuesto muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, ahorita hay toda una comitiva de los Estados Unidos en el Estado de Israel tratando de evitar de que por el eslabón más débil, que en este contexto son las acciones militares por parte de Israel y terroristas por parte de Hamas que están ocurriendo ahorita mismo en la Franja de Gaza. Esa comitiva, digamos, de alto nivel está compuesta por Steve Witkoff, Jared Kushner y también J.D. Vance. El objetivo, por supuesto, es contener la respuesta militar israelí ante las sucesivas incursiones por parte de la organización terrorista Hamas, que está lanzando ataques en la famosa o conocida más bien línea amarilla a la que se retiró el ejército israelí. Esto se debe, por supuesto, principalmente a que Hamas de alguna u otra manera está buscando boicotear el acuerdo porque entiende que de seguir va a tener que cumplir con los siguientes puntos. Recordemos que ahorita mismo estamos en la primera fase, que no se ha cumplido, que tenía un plazo de 72 horas y ya ha pasado una semana, aproximadamente, más de una semana, perdón, 10 días, que era devolver a los rehenes vivos y muertos. Esto no ha ocurrido. Sin embargo, ha habido respuesta por parte de israelí, regulando de alguna manera para meter presión a Hamas la entrada de ayuda humanitaria. Entonces, en este contexto, lo que está buscando J.D. Vance junto con Kushner y Witkoff es contener la respuesta israelí ante las continuas violaciones de este acuerdo y esta primera fase que Hamas ha realizado. Profesor, debe costar mucho para la seguridad o para el gobierno de Israel no reaccionar ante estas constantes violaciones. ¿De qué manera? ¿Cuál puede ser la presión que ejerce en este caso Estados Unidos, tomando en cuenta que lleva la cabecera en estas negociaciones por la presión política en política internacional que ha desencadenado? Lo que puede, digamos, detener la respuesta israelí ante estas constantes provocaciones es la promesa que hizo Donald Trump ante las constantes preguntas que han hecho medios de prensa y por supuesto que él ha dado en diferentes, principalmente en su red social, ¿verdad? En esta famosa diplomacia de las redes sociales a través de Truth Social, que es la red social de Donald Trump, en la que ha manifestado que en caso de que Hamas insista en violar todos los subsiguientes puntos del acuerdo, va a haber una comitiva internacional que va a responder y, en palabras de Donald Trump, ¿verdad? No me gusta utilizarlas, pero él lo dijo así, va a entrar con todo y que va a destruir a Hamas, ¿verdad? Y una de estas, o uno de sus miembros de esas comitivas, como ya hemos visto, es Indonesia, que ha respondido de manera afirmativa que si es necesario enviar tropas, lo va a hacer. Y seguramente también algunos países árabes y, ¿por qué no? No descartaría tampoco a Estados Unidos. Hay que recordar también que este acuerdo no necesariamente ocurre bajo el beneplácito de Hamas, ocurre bajo la presión de la Liga Árabe y la Unión Europea, que suscribieron las negociaciones que realizó Donald Trump con sus famosos 20 puntos. Así que Hamas se vio, por decirlo de alguna manera, no tuvo otra opción que aceptar algo que no necesariamente quiere. Entonces, creo que esa va a ser una de las razones, si no la razón principal por la que de una u otra manera Israel va a contener su ataque y va a permitir que estos puntos, el siguiente es el desarme de Hamas, vamos a ver cómo ocurre eso,
se vaya a desarrollar en el corto plazo. Profesor, ¿ha desarticulado, considera usted, la actitud de Hamás ante la resistencia de cumplimiento de los puntos en el acuerdo de cese de hostilidades? ¿Ha desarmado un poco la motivación de protestas a nivel mundial a favor de la causa palestina? Esto lo digo en función de que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que sus aliados en Oriente Próximo están dispuestos a enderezar a Hamás si viola el acuerdo. ¿Puede quedar mucho más claro para la opinión pública que Hamás es el secuestrador de los palestinos? Vea qué particular e importante su pregunta. Creo que en las últimas semanas, más o menos 10 días que tenemos desde vamos a ver, freno de las hostilidades, no podríamos llamarles un cese al fuego propiamente, desde el inicio de eso, básicamente Hamás ha ido de manera sucesiva empezando a tomar control de la Franja de Gaza. Y la toma de este control no solo tiene que ver con el posicionamiento de sus tropas terroristas en diferentes puntos de la franja, sino también con el ajusticiamiento de los diversos clanes y fuerzas que se le resisten. Estamos hablando de civiles palestinos y hemos visto innumerables cantidades de videos, donde los mismos terroristas de Hamás están ejecutando civiles palestinos. Y lo particular de todo esto es que hasta el día de hoy, tal vez algún televidente que nos esté escuchando y nos esté viendo podría contradecirme, hasta el día de hoy no ha habido una sola manifestación a favor de los civiles palestinos que está asesinando y ajusticiando la organización terrorista Hamás. Tampoco ha habido una manifestación de todos los activistas de redes sociales, organizaciones de derechos humanos, ni la misma, el mismo presidente y representante de la UNRWA, ni Francesca Albanese, ni de los diplomáticos, ni de los académicos que una y otra vez decían que Israel estaba cometiendo crímenes de guerra y un genocidio. No ha habido una sola manifestación de estas personas haciendo un llamado a la organización terrorista Hamás que detenga estas operaciones terroristas contra su misma población. Esto nos habla entonces de que existe un doble rasero para medir las acciones de Israel en el contexto de la guerra que inició Hamás el 7 de octubre. ¿Hacia dónde se orienta, en este caso, la posición de los aliados, sobre todo en la Liga Árabe, para tratar de conseguir la paz y en función de una reconstrucción de la Franja de Gaza, profesor? Vamos a ver, ahorita mismo la Liga Árabe, no vamos a decir que hay un apoyo a Israel, pero sí hay una complicidad tácita de parte de estas naciones, porque entienden que el apoyo hacia Israel y el apoyo de este principio de cese al fuego significa un respaldo por parte de los Estados Unidos. Y en la realpolitik que estamos viviendo ahora, él, sin lugar a duda, nunca había sido más importante para los países de la Liga Árabe contar con el apoyo de los Estados Unidos. Tenemos al Líbano totalmente o básicamente desmilitarizado, que no ha ocurrido, pero está muy debilitado. Siria, ahorita mismo el presidente sirio está en campaña política, reconstruyendo las relaciones bilaterales e internacionales que habían sido destruidas por la guerra civil en Siria. Los países del Golfo están enteramente abocados a realizar negocios con el petróleo y el gas natural. Y ahorita mismo Palestina o la Franja de Gaza se encuentra, no vamos a decir aislada, pero sí presionada para que este acuerdo se mantenga. Por lo tanto, las posiciones de la Liga Árabe son firmes en este sentido y van a tratar en la medida de lo posible de que se mantenga. Ahora viene el asunto de la reconstrucción, que va a ser, diría yo, el escollo que va de alguna manera a trazar que los otros puntos se cumplan, porque mientras la Franja de Gaza siga siendo controlada por Hamás, la reconstrucción no va a ser posible. Ergo, si no se cumple el punto 2 y el punto 3, que tiene que ver, número 1, con el desarme de Hamás y número 3, con la construcción, con la generación de una coalición internacional de alto nivel liderada por Donald Trump, que lidere la transición política de la Franja de Gaza, el siguiente punto, que es la reconstrucción, no va a ocurrir. Sin embargo, de esto se ha hablado ampliamente, son los mismos países árabes que van a contribuir, y por supuesto mayormente los países árabes, esto ya lo dijo Trump en la cumbre que se realizó en Egipto, de manera jocosa decía, estas personas tienen mucho dinero, son los que se van a encargar, pero que también van a recibir apoyo de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Pero esto va a ser solo posible si el punto 2 y el punto 3 se cumplen, y ni siquiera estamos empezando
Ni siquiera estamos entrando en el punto 2, que es el punto del desarme. Bastante dudosa todavía el avance hacia ese punto. Le pregunto, profesor, hay una paradoja en torno a al pronunciamiento de algunos mandatarios acá en América, sobre todo en el sur del continente. Por un lado, Gustavo Petro critica a Donald Trump por las acciones en el Mar Caribe, pero por otro lado, también ante lo que es este acuerdo de cese de hostilidades, le aplaude lo que puede ser sin duda un avance en tan significativo logro de llegarse a concretar, de cristalizarse este hecho. Profesor, ¿puede ser un acierto de mucho peso para la política estadounidense, sobre todo que se unan de apoyo detractores recalcitrantes del sector demócrata o independientes a favor del republicano Donald Trump? Vamos a ver, acá en la región, en América Latina, específicamente, como hemos visto, bueno, Nicolás Maduro dejó su campaña a favor de Palestina desde el momento en que se empezaron a desplegar todas estas acciones militares por parte de Estados Unidos en defensa de sus fronteras reconocidas internacionalmente por el tema del tráfico de la droga. Pero Gustavo Petro es el nuevo abanderado de América Latina luchando contra lo que él llama el imperialismo despiadado, ¿verdad? Si bien es cierto, le ha dado un apoyo tácito, por decirlo así, en cuanto a las decisiones que se tomaron en el Medio Oriente, Gustavo Petro sigue de forma muy recalcitrante, tentando a Estados Unidos, pero esto tiene un objetivo principal y yo creo que esto ya sería tema de otro programa, que lo que quiere Gustavo Petro es desviar la grave crisis económica, social y política que está atravesando Colombia, mostrándose como un paladín que lucha en contra de los intereses de los Estados Unidos, intereses imperialistas, como él le llama, ¿verdad?, acá en la región. Luego, por otro lado, también el elemento que se menciona de la posibilidad de que fuerzas, digamos, contrarias a Donald Trump, en este caso por parte del Partido Demócrata, vayan a boicotear este acuerdo al que se ha llegado, yo francamente lo veo muy difícil, porque creo que independientemente que estén con ciertas disparidades en relación a la forma en la que se llegó al acuerdo, yo creo que es casi que una política de Estado que el Estado de Israel llegue y alcance por fin una paz larga y duradera que no ha sido posible por lo que ocurrió no solo el 7 de octubre, sino también en sucesivas guerras u operaciones especiales que han ocurrido. Así que, de manera muy sintética, te lo vuelvo a repetir, no creo que haya, por decirlo así, un boicot por parte de los demócratas en los Estados Unidos y pueden haber presiones de otro tipo. Sin embargo, yo creo que en esto las cámaras están muy de acuerdo. Profesor, no quiero despedir la entrevista sin antes abordar otro extremo de la región y es Europa del Este. El conflicto de la invasión de Rusia sobre Ucrania, y Ucrania advierte que puede enfriarse el terreno de la lucha diplomática si se tarda el arribo de los ofrecidos misiles Tomahawk. Esto escalaría un nuevo nivel en el conflicto por parte de Kiev sobre Moscú. Sí, vamos a ver. Esta realidad de Europa de Ucrania y Rusia, la guerra de Ucrania y Rusia y la intermediación, de Donald Trump está cambiando básicamente cada 24 horas o cada 12 horas, porque la cumbre que se iba a celebrar en Hungría, auspiciada por Víctor Orbán, fue cancelada de último momento, fue suspendida, como le llaman, ¿verdad? En la reunión que tuvo Zelensky con Donald Trump, insinuó en algún momento que había una posibilidad muy grande de darle los misiles Tomahawk para utilizarlos contra blancos militares en la Rusia profunda, por decirlo así, porque Ucrania no tiene esa capacidad de extenderse y de llegar hacia las profundidades del país más grande del mundo. Esto a cambio, aparentemente, como mencionaba Zelensky, de tecnología de drones que han desarrollado, por supuesto, durante estos ya casi 4 años de guerra. Sin embargo, Donald Trump sigue presionando para que esto sea posible. Posiblemente la cumbre fue en algún momento cancelada por diferencias que pudo haber tenido el presidente, porque los hechos ocurrieron de la siguiente manera: reunión con Zelensky, llamada con Putin, y luego de esa llamada con Putin iba a ocurrir la reunión en Hungría junto con Víctor Orbán.
algo pasó en esa llamada y según medios de Estados Unidos como el Washington Post y The New York Times, parece que hubo un desacuerdo porque Zelensky aceptó de manera tal vez un poco tácita o incómoda el congelamiento del frente, no así el reconocimiento del Donbass como territorio ruso, que es lo que pretendía Putin. Trump pudo haber ido con esa propuesta de Zelensky, algo que a Putin posiblemente no le gustó. Esto es lo que especulan los medios estadounidenses, ¿verdad? O los principales medios estadounidenses, y pudo haber sido eso lo que se trajo abajo la reunión que iba a ocurrir para nosotros mañana en Hungría. Profesor, para concluir, muy ruidosa y con bastantes objetivos, muchos de ellos logrados, la política exterior de Estados Unidos para desviar quizás la atención de la política doméstica estadounidense, donde la economía le sigue preocupando al habitante de este país. Vamos a ver, hay ciertas prioridades que Trump entiende o ciertos objetivos que tiene para dinamizar, perdón, la economía. Trump es más que un político, es un outsider, es un hombre de negocios y entiende que la mejor política para cualquier país es hacer negocios. Y no hay peor negocio para un país y para las relaciones internacionales que una guerra abierta, porque esto va a traer incertidumbre, volatilidad de los mercados, etcétera, etcétera. Entonces Trump lo que está tratando de hacer es parar estas dos guerras que ocurrieron durante la administración Biden, que es la guerra ruso-ucraniana y la guerra de Israel y Hamas, para poder que estos aliados comerciales que él tiene puedan dinamizar ahora sí este efecto económico que obviamente de una u otra manera va a permear a Estados Unidos mientras Trump sigue con su famosa guerra comercial, la guerra de los aranceles, aumentando de un lado y de otra, a un país sí, a otro país también, con el objetivo de sacar a flote y estabilizar, perdón, la economía de los Estados Unidos. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por su oportuna participación en el día de hoy. De seguro, en una próxima oportunidad vamos a seguir ventilando estos escenarios porque prometen extenderse un poco más en el tiempo. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Con mucho gusto, buenas noches. Seguro que sí, buenas noches. Conversábamos con Junior Aguirre, él es analista internacional, máster en Derechos Humanos y también profesor de Política Global e Historia Hebrea en el Instituto Jaim Weizmann. Estaba conectado con nosotros por la vía digital. Hacemos una pausa. Esto es América, regresamos en instantes.